Si puedes cantar, pueden tomar su asiento. Y antes de cederle el tiempo a nuestro pastor, se me pasó decirles, darle la bienvenida a nuestros invitados. Pero, ¿cómo le decimos a nuestros invitados? ¡bienvenidos! Este es el espacio para nuestro pastor. Gracias a Dios, ¿verdad? Con cada una de las personas que están visitándonos, que están con nosotros. Siempre es un gusto, ¿verdad? Poder estrechar las manos, ¿verdad? De hermanos, de personas nuevas que nos están acompañando. Y gracias a Dios también porque tenemos la visita, ¿verdad? Del pastor Carlos, ¿verdad? Carlos López, de la Iglesia Bautista Bíblica de Betel. Gracias a Dios porque puede estar con nosotros y por ese apoyo, ¿verdad? En la predicación. Hace 8 días estuvo nuestro hermano César Molina también predicando, compartiendo la palabra de Dios. Y bueno, hace 8 días iba a venir, ¿verdad? Ese era el plan. Pero el sábado mi mamá me habla por teléfono y me dice: Samuel, ya me hice la prueba, tengo COVID, ¿verdad? Y estuve con ella el miércoles, estuve con ella el jueves, estuve con ella el viernes. Y dije, no, aunque yo no tengo síntomas, pues no quiero ir, ¿verdad? Y voy a contagiar a los hermanos. Entonces así fue como el hermano, pues César Molina, estuvo con nosotros. Y bueno, ahora puede estar con nosotros, ¿verdad? El pastor Carlos. Ya cumplí, hermanos, mi aislamiento, ¿verdad? Para que nadie se me espante y diga, ¡ay, pastor! No, ya desde el viernes me regresé a la casa, llegó mi papá, ¿verdad? Para poder estar con mi mamá. Mi papá también se contagió, ¿verdad? Pero bueno, pues ya cumplí con mi aislamiento, ¿verdad? Con el tiempo que debe ser. Y bueno, pues gracias a Dios porque puedo estar ahora con ustedes. Pero también que puede estar el pastor Carlos López, que sin duda va a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Pero antes de eso, los jóvenes hoy se van a quedar aquí con nosotros. Pero los niños les pedimos que pasen, todos los niños que pasen a su clase. Ya están las maestras, ¿verdad? La maestra Azucena, la maestra Lucy, para poder atenderles también y poder compartir con ustedes, ¿verdad? Este tiempo también allá en su clase. Adelante, todos los niños pasen a su clase para poder estar allá. Y nosotros nos vamos a quedar aquí, hermanos, para poder meditar en la palabra de nuestro Dios y en ese tema que sin duda pues va a ser de bendición para nuestras vidas. Gracias a Dios también ayer, ¿verdad? Por los jóvenes, la actividad que tenemos, ¿verdad? Que tuvimos, fue de mucha bendición, ¿verdad? Por eso vienen como que morenitos, rojitos, no sé. Pero nos la pasamos muy bien también disfrutando este tiempo, ¿verdad? Comimos hasta, no, lo que nos faltó fue estómago, ¿verdad? Eso es lo que nos faltó. Pero gracias a Dios por ese tiempo de convivencia. Hermano, ven, hermano, que el Señor te use, hermano, que sin duda así va a ser. Y predica, hermano, predica la palabra de Dios. Y gracias por tu apoyo, hermano. Gracias. ¿Qué tal? Buen día, hermanos. Buenos días. Dios les bendiga. Qué gusto estar aquí con ustedes, hermanos. Es un gusto ver rostros que ya ubicaban, ver rostros nuevos también. Y eso habla de crecimiento en la obra de Dios. Mi nombre es, como ya lo comentó el pastor Carlos Adrián López, pastor asistente de la Iglesia Bautista Bíblica Betel. Estamos trabajando cada iglesia de manera independiente porque somos iglesias locales, pero finalmente es la misma obra. Es la obra del Señor, el Señor es el mismo, pero el Señor nos ha llamado a hacer su obra. Y ya en un ratito más, ahí en Betel precisamente empezará la reunión. Qué bendición ver en diferentes lugares la obra de Dios avanzando, la obra de Dios extendiéndose. Hay que orar por eso, para que el Señor use a iglesias como estas, para que su reino crezca y se extienda. Amén. Gracias por la invitación, pastor, con mucho gusto estamos aquí para estudiar la palabra de Dios, ser edificados por las Escrituras. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a estudiar un versículo de este capítulo. Un versículo que nos deja
mucha enseñanza, nos deja lecciones para nuestra vida. Primera de Pedro 2:17. Y vamos a hacer de hecho un ejercicio para memorizar este versículo. Si no lo hemos memorizado, podamos hacerlo en esta mañana. Primera de Pedro 2:17. A ver qué dice, todos juntos. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Una vez más. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Una tercera vez. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. ¿Quién ya lo tiene de memoria? Alguien que lo diga de memoria. Se equivoca un poco, no se preocupe, no pasa nada. ¿Quién se anima? Una vez más todos, hasta que alguien se anime. ¿Qué dice? Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. ¿Quién lo tiene ya? A ver, pastor, nos pone el buen ejemplo. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Primera de Pedro 2:16. Eso es muy bien, el ejemplo del pastor. ¿Quién más se anima? A ver, hermanita. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Muy bien, muy bien. A ver, hermanita. Honrar a los hermanos, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios y honrar al Rey. Y todos incluyen a los hermanos. Amén. Honrar a todos. Muy bien, hermanita, claro. Muy bien. ¿Alguien más por último? ¿Se anime? A ver, allá. Primero de Pedro 2:17, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. Eso es muy bien. Una última vez todos juntos. A ver, ¿qué dice? Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Al Rey. Vamos a estudiar este versículo, hermanos. Si no lo sabíamos de memoria, que sea una meta para a partir de este día. Siempre tener presente estos, ¿cuántos mandamientos hay aquí en este versículo? ¿Cuántas frases? Cuatro mandamientos. Ese es el título de este tema. 4 mandamientos vitales en nuestra vida cristiana. 4 mandamientos vitales en nuestra vida cristiana. Esta primera carta del apóstol Pedro, si la leemos completa, esta carta es una carta de exhortación y una carta de testimonio en medio de días difíciles, de sufrimiento de los primeros cristianos, a la vez que se da la esperanza que tenían y tenemos en el Señor durante los sufrimientos que padecían, porque todos pasamos en algún momento por tribulación, por sufrimiento. Por eso constantemente, si leemos Pedro, el apóstol exhorta a los creyentes a llevar una vida de santidad, una vida de testimonio correcto ante los demás. Y este versículo 17 es posterior a versículos que nos recuerdan, o nos enseñan, la importancia de dar un testimonio adecuado. Todo el capítulo 2 habla de eso. Un testimonio adecuado, hacer el bien. Y al hacer el bien hacemos callar la ignorancia de hombres insensatos, dice versículos previos. Por eso, tenemos de parte de Dios, ¿cuántos mandamientos decíamos? 4 mandamientos que son necesarios para eso, hermanos, para dar un buen testimonio. Un testimonio correcto que glorifique a Dios, en un mundo en el cual, en general, no se le da el respeto a los demás. No hay temor de Dios. Dijo Jesucristo que en estos últimos días el amor de muchos, ¿qué pasaría? Se enfriaría, y no hay respeto a las autoridades también. Por eso son importantes estos 4 mandamientos. Vamos a estudiarlos. El primero de ellos, que está hasta se divide por puntos literalmente. ¿Cuál es el primero de ellos? Honrar a todos. Honrar a todos. Primer versículo, primer mandamiento, entremos ya de lleno al tema. ¿Qué significa la palabra honrar? La honra, ¿qué significa? El respeto, exactamente. Honrar significa mostrar respeto.
mostrar consideración hacia una persona, darle el lugar que le corresponde. Primero porque es un ser humano, pero también porque es importante que respetemos a los demás. Todos son creación de Dios, y cuando hablamos de los cristianos, somos hijos de Dios, y aquellos que no conocen de Cristo son personas que necesitan conocer del Señor. Entonces cada persona requiere respeto. La Biblia nos manda honrar a todos, es decir, darle el lugar que le corresponde a cada persona. Hablando de los creyentes que estamos aquí, hermanos, cada uno es valioso. Gracias a Jesucristo. Tenemos valor gracias a Jesucristo. Cada uno es importante delante de Dios. La labor que hacemos en su obra es importante. No es que seamos imprescindibles en la obra, pero es importante la labor. Por eso, nuestro pensamiento debe ser, dice Romanos 12:13, vayamos allá con cordura. Vayamos a Romanos 12:3, por favor. Romanos 12:3. Romanos 12, versículo 3. ¿Estamos ahí? Amén. A ver, ¿qué dice? Todos juntos, por favor. Digo pues, cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dice el apóstol Pablo que a cada uno que esté entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí o que del que debe tener. Es decir, no debo de pensar que valgo más que otros, y tampoco al contrario, que valgo menos que los demás. Eso sería otro extremo también. No hay que hacerlo así, hermanos. Debemos estimar también, dice la Biblia, a los demás como superiores a nosotros. ¿Qué nos dice Filipenses? Vamos allá, por favor. Filipenses 2, versículos 3 y 4. Filipenses 2, 3 y 4. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice? Nada hagáis Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No mirando cada uno por lo suyo propio, o sea, no centrarme en mí mismo y en olvidar a los demás, sino también ver por lo de los otros y estimar a los demás, dice, como superiores, no superiores en valor, porque tenemos el mismo valor delante del Señor gracias a Cristo. Somos valiosos para Dios a través de Cristo. Hay que verlos en superioridad en cuanto a atención, en cuanto a servicio. Eso sí hay que verlo. No llegar a una reunión como iglesia y pensar que recuerdan a Diótrefes, el tercero de Juan. ¿Qué quería él? Los primeros lugares. Quería que lo sirvieran, estaba ahí para ser atendido. Esa es la actitud que debemos evitar. Más bien, tratar con superioridad en cuanto a atención, en cuanto a respeto, en cuanto a servicio a los demás. Porque tenemos el mismo valor. Nadie vale menos que otros delante de Dios, hablando de los cristianos. Esto nos ayuda también a evitar el egoísmo. Porque el egoísmo, ¿qué es? Es pensar en quién, en uno mismo. Y de esta manera vamos a poder servir con amor a los demás. Y también podremos ver necesidades de otros seres humanos, de nuestros hermanos, sin ver únicamente hacia nosotros, por nosotros. Pregunto, ¿cómo podemos honrar a los demás? Aplicándolo de manera práctica este mandamiento. ¿Cómo podemos honrar a los demás o honrar a todos? Bueno, aquí van algunas acciones prácticas. Primero, podemos acercarnos de manera sincera a nuestros hermanos y hacerles ver lo importantes que son para nosotros, la estima que les tenemos.
Pregúntate, hermano, ¿te has acercado? No es porque lo espere, pero te has acercado al pastor para agradecerle, pastor, gracias a Dios por su vida, por su servicio, por su familia, que no es perfecto su ministerio, como que ninguno, ni su vida, ni la mía, pero es de bendición. Gracias, pastor, por la labor que hace. ¿Te has acercado al pastor? Hay que hacerlo sinceramente. Tampoco hay que hacerlo solamente para quedar bien. La Biblia llama por lisonjas, o sea, palabras bonitas, pero por dentro nuestro corazón está mal. ¿Te has acercado a qué maestras son, pastor, las que atendió? Ahorita Azucena y Lucy. Azucena y Lucy, a las maestras para agradecer la labor que hacen para con tus hijos. Acércate con ellas y diles, hermana, gracias por la labor que haces. La labor de enseñanza implica preparación entre semana, impresión de cosas, de materiales y tantas cosas que se ven para atender a los niños. ¿Te has acercado a algún hermano que ha sido fiel en su asistencia y te edifica con su vida, con su labor? Y decirle, hermano, gracias a Dios por tu vida. Esas son maneras de honrar a los demás. Y podemos agradecerles con hechos también. No solamente dice en 1 de Juan, ¿verdad? Con palabras, sino con hechos y en verdad. ¿Cómo podemos hacerlo? Sirviéndoles, atendiéndolos también, orando por ellos, respetándolos, no hablando mal, saliendo de aquí, que si un hermano hizo esto, yo lo vi, pues en lugar de andar hablando mal, lo entrego al Señor o lo aclaro. Son maneras correctas de hacer las cosas. Y siempre también servir en la obra de Dios como lo hizo Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Nos dejó el ejemplo del servicio. Ahí en Filipenses, pero ahora versículos 5 al 11, por favor. Filipenses 2, 5 al 11. Leamos juntos, por favor, ¿qué dice? Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa para aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Ese es el ejemplo excelso, supremo del Señor Jesucristo en cuanto al servicio a los demás. Procurar eso, hermanos. El Señor, siendo el Hijo de Dios, Dios hecho hombre, que vino y pudo haberse sentado a la mesa para que le sirvieran. ¿Qué dijo el Señor? Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Ese es el ejemplo, hermanos. Y parte de eso es también servir a los demás, es hacerlo con respeto, hacerlo bien, con sinceridad, agradeciendo al Señor por la vida de otros. Y si hay alguna diferencia, ¿qué podríamos hacer? Hay diferencias de pronto. Yo he tenido diferencias también con algún hermano, con algún pastor, no nos espantemos con esto. Pero ¿qué hacemos ante una diferencia? Se aclaran las cosas. Somos adultos, somos maduros, hay que aclarar las cosas. Eso es también una muestra de respeto. En lugar de hablar mal de otros, lo aclaramos. Así que procuremos eso, hermanos, dándole lugar, y dice ahí en 1 de Pedro, honrar ¿a quién? A todos. ¿Qué incluye todos? Desde un niño pequeño, darle el respeto a un niño pequeño, a un adulto mayor, darle ese respeto. Alguien que tiene menos experiencia en la vida que yo, darle el respeto. Alguien que sabe más que yo, respetarlo. Todos merecemos respeto, hermanos, porque al respetar también glorificamos a Dios. Que Dios nos ayude con esto. Pero avancemos. Segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Honrar a todos, amar a los hermanos. Amar a los hermanos. Segundo mandamiento. El Señor Jesucristo nos dejó
un mandamiento nuevo ahí en Juan 13, versículos 34 y 35. Vamos ahí, por favor, Juan 13, 34 y 35. ¿Quién desde su lugar, sin que le dé pena, ahí en su lugar se pone de pie y lee estos versículos bien fuertes? Juan 13, 34 y 35, ahí en su lugar. Por favor, que nos ayude a leer. Gracias. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Muchas gracias. Un mandamiento nuevo, dijo Jesucristo, os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Pregunto, hermanos, ¿cómo nos amó el Señor Jesucristo? Porque dijo, como yo os he amado. ¿Cómo fue el amor del Señor? ¿Cómo es el amor del Señor? Es incondicional el amor del Señor. No nos puso condiciones a morir en la cruz. No dijo el Señor, moriré solamente por aquellos que hayan cometido ciertos pecados. Y esta otra lista de pecados, por ellos no voy a morir. ¿Hizo eso el Señor? No. ¿Murió por quién? Por todos. ¿Cómo más es el amor del Señor? ¿Qué otro aspecto hay del amor del Señor? Es humilde también, ¿verdad? Y Él lo dejó claro, soy manso y humilde de corazón. Fue un amor sacrificial, un amor en el cual lo demostró dando su vida. Fue un amor también en el cual tuvo que corregir en ocasiones a los discípulos cuando estaban mal. Pero lo hizo ¿para qué? Para exhibirlos, para hacerlos quedar mal, o para qué lo hizo. Lo hizo porque los amaba. ¿Amas a tus hijos, hermano? Corrígelos también, cuando sea necesario, por amor. Ese es el amor, dijo Cristo, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y también ahí en Juan, pero ahora el capítulo 15, versículos 12, 13 y 17. 12, 13 y 17 juntos. ¿Qué dice? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. 17. Esto os mando, que os améis unos a otros, que os améis unos a otros. Y dijo Cristo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Hay mayor amor que demostró el Señor? No lo hay. Esa es la muestra de amor. Y ese mandamiento dice que también a través de eso conocerán los demás que somos seguidores de Él. No nos van a reconocer en la calle, hermanos, precisamente por cargar una Biblia. Está bien hacerlo, que no nos depende. E incluso hay gente que al vernos con una Biblia, tal vez en otras palabras, algunos en tono de burla, pero ¿qué van a decir? Mira, es cristiano. Pero ¿de qué serviría si yo voy en la calle con mi Biblia y en lugar de mostrar amor estoy enemistado con otros? No lo aclaro, guardo rencor en mi vida, hablo mal de otros, no perdono. Sería correcto, eso sería correcto. No, hermanos, por eso la muestra en la cual se va a dar testimonio de que somos seguidores de Cristo es si tenemos amor unos a otros. Y este mandamiento que el Señor dejó también se le llama la ley de Cristo. Se habla en diferentes versículos, la ley de Cristo, que es la ley del amor. Esa es la ley de Cristo. Y es posible amar a otros porque en nuestras fuerzas es difícil. ¿Qué dijo Cristo? Que incluso a nuestros ¿qué? A nuestros enemigos hay que amar. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo podría amar yo a mi enemigo si me hizo mal? Bueno, pues en nuestras fuerzas es complicado. Si no es que imposible. Pero no estamos en nuestras fuerzas, hermanos, en la vida cristiana. ¿De quién dependemos? Del poder de Dios. La vida cristiana consiste en tomar fuerzas del Señor, de su poder. Pablo le dijo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. El poder del Señor, lo que nosotros no podríamos hacer por nuestras fuerzas. Y dice Romanos 5:5 que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué significa derramar? Si yo tomo esta botella y un vaso, ¿qué es derramar? Vaciar, pero no, que no solamente queda lleno el vaso, ¿verdad? Sino que desborda. Eso es el amor de Dios para con nosotros. Dice que ha sido derramado en nuestro corazón cuando recibimos a Cristo. ¿Tienes a Cristo en tu vida? Entonces ya tienes el amor de Dios en tu vida, derramado. O sea que podemos amar en el poder del Señor, no en nuestras fuerzas. ¿Verdad? Y nuestra hermanita Lupe, ¿verdad? Lupita nos comentaba ese testimonio que nos edifica, como nos decía, ¿verdad? Yo no odio a mi yerno, no odio a nadie. Uno podría decir, bueno, alguien que no conoce de Cristo, yo conozco gente así, sin duda tú también. Guarda rencor, odia y ante aquellos que les hicieron mal y hablan mal y ante la ley, oran y van contra ellos, ¿verdad? Pero un cristiano, hermanos, puede amar incluso a aquellos que nos han hecho mal. ¿Por qué? Porque el amor de Dios está en nuestra vida. Pero hay que depender de Dios para amar con ese amor. Porque además el amor es parte de ¿qué? Del fruto del Espíritu. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra esas cosas, contra tales cosas no hay ley. O sea que el amor, cuando hay amor en nuestra vida, amamos en el Señor, con el amor del Señor, con su poder, es también resultado de que el Espíritu Santo nos está controlando, llenando en nuestra vida. ¿Y cómo es eso? Pues es una decisión. Señor, quiero que tú controles mi vida. Y lo ilustramos así, ¿verdad? No tenemos llaves, pero aquí están las llaves de mi vida, de cada área de mi vida, de mi carácter, de mis pensamientos, de mi manera de actuar. Dirígeme tú, no yo, no mis emociones. No como esa película bonita, ¿verdad? Que está donde las emociones llegan, un botoncito y aprietan. ¿Han visto esa ilustración? Que no sea así, hermanos, en nuestra vida. ¿Quién debe controlarnos? Dios, el Espíritu Santo. Y cuando dejamos que el Espíritu Santo nos controle, entonces se va a manifestar así, entre otras cosas, amando a otros. Pero pregúntate, hermano, ¿por qué quizás nos cuesta amar? Nos cuesta amar a los demás. No podemos avanzar en esto, no lo demostramos, nos llevamos una vida de frutos en el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué nos impide? Nos falta depender más de Dios, tomar fuerzas de Él, dejar que nos llene. No sé, hermanos, pero que Dios nos ayude a esto. No hay excusa, por lo tanto, para no demostrar amor, porque ya lo tenemos en nuestra vida. Dios lo ha derramado, entonces nos ha capacitado para amar a otros. Y dice Juan, ¿verdad? Si no podemos amar a nuestros hermanos, a quienes vemos, ¿cómo entonces vamos a decir que amamos a Dios a quien no vemos? Es absurdo eso. Pero para eso es necesario primero estar bien con Dios. Lo ilustramos así, ¿verdad? Para estar bien con los demás tenemos que estar bien con Dios. Amar a Dios y demostrar ese amor a los demás. Y también, ahí en 1 de Juan 4:7, vamos a leerlo, por favor, 1 de Juan 4:7. Nos habla de esto precisamente, amar a otros. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de ¿quién? Es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Incluso, si alguien que se dice ser cristiano no demuestra una vida cristiana, porque no ama, porque guarda rencor, odia a los demás, no practica el perdón, entonces probablemente no ha nacido de nuevo. Porque para eso Dios también nos ha salvado, para amar, porque Dios es amor. Así que reflexionemos en esto, hermanos, y pregunto, en cada mandamiento responderemos de manera práctica, ¿cómo podemos demostrar amor a los demás? ¿Cómo podríamos demostrarlo? ¿Quién nos quiere comentar? ¿Cómo podrías tú, hermano, demostrar amor a tu familia y a tus hermanos?
A ver, Marta. Hablándoles con respeto y dándoles el lugar que se merecen. Ahí está, ¿verdad? Hablando con respeto, así es. Esa es una muestra de amor. No burlándome, no poniendo apodos o burlándome de esa persona. No, es respetando. Muy bien. ¿Algún otro aspecto, hermanos? ¿Cómo podríamos, otra acción, demostrar amor a los demás? Compartiendo lo que tienes. Eso, compartiendo lo que tenemos con nuestros hermanos. Muy bien. ¿Otra acción? Tenerles paciencia. Tener paciencia, ¿verdad? Muy bien, hermano. Una última. Hay muchas acciones, hermano. Escucharlos también. Escucharlos también, ¿verdad? Hay muchas maneras de amar, hermano. Yo tengo aquí algunas. Todas estas que mencionaron, obviamente también nos ayuda a complementar estos puntos. Yo les quiero compartir algunas de estas también. Podemos demostrar amor perdonando ofensas. Colosenses 3, versículos 12 y 13. Vamos allá, por favor, Colosenses 3, 12 y 13. ¿Quién igual se pone de pie en su lugar y lo puede leer fuerte? Colosenses 3, 12 y 13, hermanito. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Gracias, hermanita. Soportándoos unos a otros y Perdonando. perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. Y hay que hacerlo de la manera que Cristo nos perdonó. Preguntábamos hace un momento cómo nos amó el Señor. Ahora preguntémonos cómo nos perdonó el Señor. Nos perdonó parcialmente. Olvidando Todos nuestros pecados, cada uno de ellos, incluso pecados, podríamos decir, aunque todos son desagradables delante de Dios, pero pecados escandalosos, vamos delante de Él, nos ha perdonado sin ponernos peros. Es su gracia solamente. Así nos perdonó el Señor. Pregunto, hermanos, perdonó, pero diciendo, bueno, te perdono, pero yo te lo voy a volver a, como decimos, a cantar, que lo saque después y nos lo reproche. Eso es el Señor con nuestros pecados, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? En Miqueas que incluso los arroja en lo profundo del mar. La gracia de Dios. ¿Qué más, hermanos? Nos ha perdonado, pero nos aplica, como decimos, la ley del hielo al decirnos, bueno, sí, pero no me hables ahorita, no quiero saber de ti. ¿Hace eso el Señor? No, hermanos. Entonces, con su ayuda, hay que perdonar así también. Es una muestra de amor. Te han ofendido, perdona como Cristo nos ha perdonado. No es posible en nuestras fuerzas. Incluso se dice secularmente, perdono, pero no olvido. Efectivamente, no olvidamos. Pero, ¿de qué nos habla esa frase? Te perdono, pero hay otro rencor, y te lo voy a recordar después. No caigamos en eso, hermanos. Incluso también, si alguien nos ofendió, pero no nos pide perdón, perdónalo, aunque no se acerque a ti. Y eso implica en ocasiones también, es un tema amplio, tomar distancia con algunos que nos han ofendido, que no quieren el bien, que no temen a Dios, que procuran el mal. Bueno, tomo distancia, es una muestra de amor, lo perdono, pero oro por él, pero no tengo relación ya. Es un tema amplio también, pero es parte de él. Es una muestra de amor el perdonar. Y Mateo 18:15, hermanos, se los veo yo también hablando de esto, del perdón. Mateo 18:15. Por tanto, dice el Señor Jesucristo, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. O sea, si alguien nos ofende, peca contra nosotros, ¿qué hay que hacer? Tomarlo aparte, con una buena actitud, con buen corazón, con buen espíritu, lo aclaro con él para ayudarle en su vida. Si te oyere, no dice, le has ganado a tu hermano. Como si fuera una lucha ahí, ¿verdad? ¿Qué dice? Has ganado. O sea, se ha arrepentido. Gloria a Dios por ello. Y si es así, hermano, avanza en tu vida, que el amor crezca, el amor cristiano crezca.
Pero eso nos habla de perdonar y aclarar las cosas. Es una muestra de amor. También, ¿cómo podemos demostrar amor? Exhortando, corrigiendo, amonestando o reprendiendo cuando es necesario. Repito, son labores que algunas de ellas no son muy agradables, pero son por amor. Exhortando, o sea, alentando, animando, corrigiendo cuando alguien se desvía y hay que corregirle, que regrese al camino, amonestando, o sea, previniendo con firmeza, o reprendiendo, una reprensión, un regaño por amor cuando es necesario. Eso se basa en el amor, porque si no amáramos a una persona que está viviendo mal, ni nos interesaría su vida. Pero como nos interesa su vida, hay que hacerlo. Si te interesa tu vida, la vida de tus hijos, estórbales, repréndelos cuando es necesario. Cuando están en una etapa pequeña de niñez, dales varita. Cuando es necesario, corrígelos. Eso es amor. Dice Proverbios 27, 5 y 6, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Mejor es reprensión manifiesta, porque ese es amor manifestado. No es muy agradable, pero es necesario. Es una muestra de amor. También, otra manera de demostrar amor es restaurando a un hermano que ha caído y que se ha arrepentido, ha caído en una falta y se arrepiente. Dice Gálatas 6:1. Vamos allá, por favor, Gálatas 6:1. 1 y 2. Gálatas 6:1 y 2. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Por favor, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Está bien? Dos, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Decíamos, el amarnos, la ley del amor. O sea, cuando llevamos las cargas y restauramos a alguien, estamos entonces cumpliendo la ley de Cristo. Restaurar significa alguien que ha caído en algún pecado, en alguna falta, o es sorprendido y se arrepiente y busca el perdón de Dios. Dios lo perdona y entonces hay que ayudarle en ese proceso de restauración y que salga adelante. Es una muestra de amor, considerándote a ti mismo, dice, no sea que tú también seas tentado. Si cayó en alguna falta, considera tu vida. En lugar de juzgarlo, criticarlo, menospreciarlo, rechazarlo, considera tu vida, porque si no nos cuidamos también podríamos caer en algo similar. Y también llevar las cargas los unos de los otros, ayudar en responsabilidades, ayudar en labores que podemos hacerlo, no labores personales, no labores propias que cada uno debe llevar. Yo no puedo llevar las cargas de mi hermano pastor en su familia porque son de él, pero sí puedo ayudarle con otras, orando por él, ayudándole, visitándolo. Esas son sobrellevar cargas. Unas son en el griego varos, son cargas pesadas, cargas que nos oprimen, ayudarle con eso. Pero otras son, en el versículo 5, cada uno llevará su propia carga. Esa es la palabra fortío, que habla de labores, tareas específicas, como esposos, como padres, como madres de familia, como hijos, son específicas. Pero al ayudar a otros en labores, en responsabilidades, cargas que podemos ayudarles a sobrellevar, estamos cumpliendo la ley del amor de Cristo. Y una más, decía nuestra hermanita, ayudando en necesidades de nuestros hermanos, es una labor, una manera de demostrar amor también. Primera de Juan 3:17, se los leo yo, 16 y 17. En esto, hermanos, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él?
Hay que demostrar amor, versículo 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Así se demuestra el amor también. Entre otras labores, otras acciones, donde se demuestra el amor, y hay que amar también al Señor y a nuestros hermanos, porque Dios nos amó primero. Tercer mandamiento, avancemos. Llevamos dos, honrad a todos, amad a los hermanos. Tercero, ¿cuál es? Temer a Dios. Temer a Dios. Temer a Dios. ¿Qué es el temor a Dios o el temor de Dios? Que así lo expresa la Biblia. Temor a Dios o temor de Dios, que es lo mismo. ¿Qué significará el temor a Dios? Apartarse del mal. Muy buena definición. ¿Mande? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová y apartarse del mal es la sabiduría. Exactamente. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pregunto, hermanos, ¿el temor a Jehová o el temor a Dios será un pavor, un miedo, una fobia? No es así. Es, como dice nuestro hermano, es darle el respeto a Dios, un respeto profundo hacia el Señor que nos lleva a obedecerlo en todos sus mandamientos. Es también un cierto temor de hacer algo que a Dios no le agrada. Yo, por ejemplo, en mi juventud, en mi adolescencia, aunque gracias al Señor conocí de Cristo desde niño, pero yo también sabía que había límites en mi casa, ¿verdad? Como en toda casa debe haber reglas. Y si yo desobedecía algo que mis papás me habían dicho, sí me daba un cierto temor, porque podía haber consecuencias si no obedecía a mis padres. O sea, sí había un cierto temor por desobedecerlos. Esa es la idea también. Debe llevarnos a decir, a ver, si yo me aparto de Dios y voy por el camino del mal, va a haber consecuencias. Sea la disciplina de Dios, o sea, cosechar yo esos resultados, esos frutos que Dios permita para que yo aprenda. Y eso debe producirme un cierto temor. Y no jugar con Dios y decir, Señor, mejor no voy por ahí, que sí me da temor lo que pueda llegar. Y mejor busco a Dios porque lo que Él ha establecido es por mi bien, es porque me ama, es porque Él quiere lo mejor para nosotros. Ese es el temor a Dios, hermanos. Y esta actitud de temer a Dios implica o significa hacer todo en función de Dios, tomar en cuenta a Dios en todo lo que hacemos. ¿Qué nos dice estas porciones? Proverbios, por favor. Vamos a buscar algunas porciones. Muchas de estas porciones, del temor a Dios, están en el libro de Proverbios, precisamente. Proverbios 1, versículo 7. Proverbios 1:7. Casi todas las porciones del temor a Dios están en Proverbios, Salmos y Proverbios. Estamos ahí, Proverbios 1:7. A ver qué dice. Ya nos decía el hermano, pero vamos a leer juntos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Quieres ser sabio en tu vida? Teme a Dios. Busca a Dios, témelo cada día. ¿Quieres que tu hijo sea sabio? Tus hijos sean sabios en su vida. Que teman a Dios, instrúyeles en el temor a Dios. No hablo de la sabiduría, no es conocer solo por conocer, o saber más de la Biblia, o poder encontrar, decimos, el hilo negro en la Biblia y ver qué nos dice y ser más sabios. Ese es el intelecto vano. Y ese conocimiento enaltece, envanece, dice la Biblia. El amor edifica, la sabiduría es un conocimiento aplicado. Yo conozco de la Biblia, el consejo de Dios de la Biblia, yo como cristiano, para precisamente aplicarlo a mi vida. Si yo solamente quiero conocer de la Biblia para saber más y sentirme superior, entonces eso es soberbia. Pero la sabiduría de Dios, que nos lleva a vivir bien, ser buen esposo, ser buen padre de familia, ser buen siervo de Dios, ser buen hermano, se basa en lo que Dios nos ha dejado en su palabra y en el temor a Dios. Ese es el principio de la sabiduría. Busquemos otras porciones allí en Proverbios capítulo 3, versículo 7, por favor. Proverbios 3, 7.
¿Qué dice? No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Apartarnos de Dios, no ser sabios, decíamos, en nuestra propia opinión. Temer a Dios y apartarnos del mal. Ahora Proverbios 8, versículo 13. Proverbios 8, 13. ¿Qué nos dice? El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrecer. Decía el rey Salomón, el temor de Jehová es aborrecer el mal, detestar el mal, no ir por el camino del mal, sino buscar a Dios. Proverbios 10, 27, otra porción. Entre otras, hay muchas porciones de este tema. ¿Qué dicen todos juntos? Nuevamente juntos, el temor de Jehová aumentará los días, los años de los impíos serán acortados. Tiene que ver también con esta promesa, ¿verdad? Honra a tus padres para que tengas larga vida sobre la tierra, tus años sean multiplicados, porque tenemos a Dios y tenemos a los padres también, los honramos a ellos. El temor de Jehová aumentará los días y nos garantiza las bendiciones de Dios en lugar de una muerte prematura. Esa es una realidad. Muertes prematuras fuera del plan de Dios, fuera del tiempo de Dios, porque un cristiano no tuvo temor de Dios, vivió en pecado, se burló de Dios y cosechó consecuencias, incluso la muerte. Pero cuando hay temor de Dios, se aumentan los días. Y en cambio los impíos, sus años van a ser acortados. Leyes divinas que no se pueden quebrantar. Proverbios 16, 6. Proverbios 16, 6. ¿Qué dicen? Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y por el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entre otras porciones, hermanos. Así que el temor de Dios es importante en nuestra vida. Aquel que teme a Dios, pues entonces está cerca, dentro de los límites que Dios ha establecido, por su bien, por amor, el amor que Dios nos muestra. Así que, hermano, cada día vivamos en el temor de Dios. ¿Cómo podemos vivir en este temor a Dios? Respondiendo a esta pregunta, ¿cómo podemos llevar una vida de temor a Dios? Pues primero pidiéndole a Dios eso, que afirme nuestro corazón para tener su nombre. ¿Qué dice Salmo 86, versículo 11? Salmo 86, 11. ¿Quién lo quiere leer ahí? Por favor, que se ponga de pie y lo lea fuerte. Salmo 86, 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Gracias, hermano. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Pídele a Dios eso, que cada día afirme tu corazón, que se consolide, que esté bien tu corazón para tener su nombre. Número 2, perseverando en el temor de Dios todo el tiempo. Proverbios 23, 17. Así podemos vivir en el temor de Dios. Proverbios 23, 17. Todos juntos, dicen: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. Persevera, persiste, permanece en el temor a Jehová. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. Aunque las circunstancias sean difíciles, aunque el pecado se muestra de manera sutil e inofensiva, cuando las tentaciones sobre todo vengan y toquen a la puerta, permanece, persevera en el temor de Jehová. ¿Cómo se persevera en ello? En comunión con Dios, constantemente, orando al Señor, estudiando su palabra y poniendo al Señor como centro de nuestra vida. Y perseveraremos entonces en el temor de Dios. Y también, ¿cómo podemos vivir? Pues enseñándolo a otros.
Salmo 34, 11. Salmo 34, versículo 11. Del 11 al 14. Se lo leo yo. Salmo 34, 11 al 14. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y sigue. Continúa ahí con estas enseñanzas. Enséñalo a otros. El temor de Jehová os enseñaré. Ahí dice el salmista, el rey David, enseñaré el temor de Dios. ¿Y cómo se enseña el temor de Dios? Primero, padre de familia, se enseña con tu propia vida el temor de Dios. Si llevas una vida de temor a Dios, ese es el mejor ejemplo, la mejor enseñanza, el testimonio personal. Pero también instrúyelo con porciones de la Biblia, una instrucción específica. ¿Qué es el temor a Dios? ¿Cómo podemos vivir el temor a Dios? Instruye a tu hijo, amonesta a tu hijo, prevén a tu hijo, estorba a tu hijo, enséñalo a otros. Y no solo a tus hijos, enséñalo a otros también con un buen testimonio. El temor de Jehová es importante en nuestra vida. Y último mandamiento, ¿cuál es? Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Último mandamiento, honrar al rey. En el tiempo en el que Pedro escribió sus dos cartas, primera y segunda de Pedro, el rey era el emperador romano Nerón. Este emperador, Nerón, fue un hombre perverso. Mandó asesinar a su propia madre. Inició una vida de desenfreno, de disolución y de locuras que lo convirtieron en el monstruo que nos muestra la historia, y que hay registros históricos de esto. Se suicidó Nerón en el año 68 después de Cristo, en medio de una rebelión popular, y así terminó su dinastía perversa. Nerón adquirió fama por el incendio de Roma en el año 64 después de Cristo. Esto es registro histórico. Acto del cual Nerón mismo fue el culpable, aunque él culpó a los cristianos. Nerón inició una cruenta persecución hacia los cristianos de aquella época. Algunos de ellos, de los cristianos, como nosotros, fueron envueltos en pieles de animales y arrojados a los perros o a fieras en un anfiteatro, para diversión de miles de espectadores. Otros fueron crucificados, porque decía Nerón, bueno, siguen a Jesús que fue crucificado, pues entonces mueran como él. Otros más fueron atados a postes y empapados con materiales inflamables para luego prenderles fuego para alumbrar sus jardines, porque decía, ustedes afirman que son la luz del mundo, entonces alumbren como luz. Y los ponía en sus jardines como antorchas humanas, mientras él se paseaba en su carro triunfal entre esas antorchas humanas. Era un hombre perverso, el emperador que vivía en esa época. Y ese mandamiento de honrar al rey, o sea, de respetar al rey, al emperador romano, a Nerón, resultaba humanamente difícil, por no decir imposible. ¿Cómo se podría dar respeto a un hombre cruel, a un hombre sanguinario que no tenía temor de Dios, ni el respeto a los cristianos, ni a su propia madre que la mandó a asesinar? Pues en nuestras fuerzas eso resultaría imposible, incluso contradictorio, o incluso, permítame, absurdo. Pero en el Señor es posible. Jesucristo nos mandó amar a nuestros enemigos también, incluso a ellos. No quiere decir con esto, no quiero decir, hermanos, que debemos obedecer a un gobierno o autoridad que promueve
promueve el pecado, que prohíbe compartir el evangelio, como hay países donde se prohíbe esto. Si esto sucediera en nuestro país, tendríamos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso dice Hechos 5:21. Honrar a las autoridades significa sujetarnos a ellas, siempre y cuando éstas no vayan en contra de los preceptos bíblicos. Y si van en contra de él, orar por ellas y hacer nuestra parte como cristianos. Porque como cristianos nuestro testimonio se basa también en respetar a quién, a las autoridades, orar por ellas y cumplir con las leyes. Porque si nos ponemos a pensar, hermanos, comparando el emperador que tenía el apóstol Pedro y los cristianos de esa época con nuestras autoridades, en realidad, hermanos, gracias a Dios que podemos reunirnos hoy, que no nos persiguen, que no nos van a meter a la cárcel, que no nos prenden como antorchas humanas. Gracias a Dios, hermanos. Es una bendición esto, aunque nuestras autoridades tengamos diferencias con ellas y de pronto no nos parezcan y armemos argumentos que el mundo promueve contra ellas, no se compara con esa época. Debería hacernos valorar más la oportunidad que tenemos en nuestros días y que eso nos lleve más a compartir el evangelio libremente. Que tenemos este lugar, hermanos, qué bonito lugar para reunirnos, para alabar a Dios, estudiar su palabra, sin que llegue una autoridad y nos lleve presos, porque hay libertad en el mundo. Gracias a Dios por ello. Ese es el testimonio, un testimonio en el cual debemos respetar a las autoridades, orar por ellas, cumplir con las leyes, pagar nuestros impuestos. ¿Qué nos dice 1 Timoteo 2, 1 al 4? 1 Timoteo 2, del 1 al 4, por favor. ¿Estamos ahí? ¿Qué nos dice? Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Orar por ellos, por los reyes y por todos los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Orar por ellos, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos, incluyendo a los políticos, incluyendo a la autoridad, incluyendo a aquellos que gobiernan el país, nuestro estado, nuestro municipio. Orar por ellos, hermanos. Orar específicamente por ellos. Aunque no haya votado por esa persona, aunque no vaya por ese color del partido, no vamos a hablar de política, yo no comparta ciertos ideales, es nuestra autoridad. Y Dios la ha puesto. Dice Romanos 13, 1 al 7. Vamos a leer, hermanos. Romanos 13, 1 al 7. Leamos alternadamente, inicio yo. Romanos 13, 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ustedes es por favor. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es el servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque
son servidores de Dios que atienden continuamente a eso mismo. Pagar a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. O sea que las autoridades, ¿quién las ha puesto? Dios, ¿verdad? Y hay un sistema claro democrático en nuestro país, pero no se le escapa a Dios. No es como que Dios dijera, yo iba a poner a esta persona, pero ya no se pudo porque el pueblo, nada se escapa del control de Dios. Y Dios permite que ciertas autoridades tomen posesión porque los han puesto. No hay autoridad sino de parte de Dios. Y finalmente esas autoridades aquí le van a rendir cuentas a Dios. Dios los ha puesto. Y el que respeta la autoridad está respetando a Dios. El que se burla de la autoridad, el que critica a la autoridad, el que le pone a modo la autoridad, entonces ¿a quién se está oponiendo? A Dios. Y Dios va a tratar con esa persona. Así que, hermanos, demos un buen testimonio. Dice, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno. Y tendrás incluso alabanza de él. No recuerdo, hermanos, estaba terminando la pandemia, precisamente hubo medidas en los templos, lugares de culto, precisamente para evitar la propagación, cerramos lugares y todo. Ya que estaba reactivándose todo, la economía y demás, bueno, se actualizó los protocolos en lugares de culto. Y por lo cual, pues, pedimos asesoría, porque había cosas muy ambiguas en los protocolos. Entonces, pudimos concretar una cita, el pastor Efraín nos ayudó para ir ahí al municipio de Corregidora y nos atendió una autoridad para orientarnos y despejar dudas. Pero hermanos, fue bonito el poder llegar, y sabemos que el protocolo para que una autoridad nos reciba, pues es tardado, si es que nos recibe. Sacar cita 2 meses antes, llenar un formulario y ver si está disponible, y luego llega, no está, y es complicado. Pero gracias a Dios, hermano, lo menciono para testimonio. Llegamos ese día, no sabían exactamente la recepcionista y en el municipio que íbamos a llegar y demás. Llega esta autoridad, ve al pastor Efraín y nos ubica y nos dijo, adelante, pase a su oficina, y nos orientó y nos explicó muy amable esta persona. No era el presidente municipal, pero era una autoridad. ¿Por qué lo menciono, hermanos? Él mencionó que lo que se hace en las iglesias, Betel y otras iglesias, no ubica en todas las congregaciones, pero digo, yo sé que hacen esto que hacen es para el bien de las personas, porque buscan que las personas conozcan de Dios, y por eso también ustedes merecen claridad en estos aspectos. Pudimos dar, gracias a Dios, los pastores ese día, un buen testimonio para gloria de Dios. Y eso, hermanos, hay que procurarlo siempre. Incluso cuando nos pasa a todos, me ha pasado, que la llanta rozó la línea amarilla y llega el tránsito y ¡no! ¿Qué hay que hacer? Asumir la responsabilidad. En lugar de ponernos a discutir, pelear y que nos exhiban después en redes sociales, ¿verdad? Nos multan, ¿verdad? Es vergonzoso, hermanos, asumir esto, respetar la autoridad y orar por la autoridad, orar por el presidente actual, por nombre completo, que ya está terminando su mandato, Andrés Manuel López Obrador, orar por la nueva presidente Claudia Sheinbaum Pardo por nombre, por el gobernador, presidente municipal, y si ubicamos también delegados y regidores, orar por ellos. Ese es el testimonio. Por esta razón sería incorrecto que un cristiano verdadero participe, viéndolo así, en un mitin en contra de cierta persona, manifestaciones, marchas en contra de las autoridades. Jesucristo mismo dio testimonio de respeto a la autoridad. ¿Recuerdan cuando llegó un grupo de herodianos a tratar de tentar a Jesús para hacerlo caer? Obviamente no pudieron hacerlo,
en alguna contradicción y le dijeron, ¿verdad? ¿Es lícito dar tributo a César, o sea, pagar mis impuestos? ¿Y qué les dijo el Señor? ¿Por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? De César, le dijeron. ¿Y qué dijo Cristo? Pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y a lo que son impuestos, háganlo. Lo que es de Dios es de Dios. Es el respeto a la autoridad. Y eso que Él es el Rey del universo. Y en su humanidad demostró ese ejemplo. Y cumplir con ambas partes. Muchos cristianos en la época de Pedro dieron testimonio, dieron su vida a causa del Señor, pero no fue por medio de protestas o revueltas políticas. Incluso el Señor llamó a alguien que estaba en revueltas políticas, al celote, alguien que estaba ahí en contra de la autoridad, lo llamó y lo convirtió, lo transformó. Les costó la vida a estas personas porque predicaban de Cristo a otros y era motivo suficiente para morir. Pero los cristianos del Nuevo Testamento estaban convencidos de que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, pero no lo hacían faltando al respeto a la autoridad. Y gracias a Dios, hermanos, porque nos permite vivir en un país libre, donde podemos ejercer nuestra fe con toda libertad, predicar de Cristo sin impedimento. Hay países que no pueden hacerlo y lo hacen a escondidas. Pero incluso, hermanos, si un día esto nos fuera prohibido, no hay que dejar de hacerlo. Y Dios nos va a dar fuerzas y Dios nos va a ayudar, aun si nos costara la vida. Que Dios nos dé valor para esto, hermanos. Pero tenemos libertad. Aprovechemos esa libertad para servir mejor. ¿Y cómo podemos desarrollar el respeto a nuestras autoridades? Cerremos orando por ellas, por sabiduría, para que desarrollen bien su cargo con responsabilidad. Por dirección de Dios para que tomen las mejores decisiones, orar por la nueva presidenta y sobre todo por la salvación de ellos. Repito, aunque no estuvimos quizás de acuerdo con algunos de ellos, o quizás nuestro voto fue hacia otra persona, otro color, otro partido, Dios ha puesto a esta persona. Orar por ella, respetarla y orar por su salvación. Sujetándonos a la autoridad. Número 2, sujetando a la autoridad ante las leyes de tránsito, leyes en la escuela también, en el trabajo, son nuestra autoridad, respetarlas. Y número 3, dando testimonio también, pagando nuestros impuestos, pagando lo que corresponde, en orden, en tiempo, en refrendo, en todas las cosas que el gobierno ha puesto. Bueno, a veces decimos, pero es que mis impuestos, solo Dios sabrá. Dios le pedirá cuentas a ellos. Mi parte es cumplir como un hijo de Dios y sujetarme a las leyes. Así podemos mostrar respeto a la autoridad. Estos 4 mandamientos, hermanos, por eso son vitales, porque son de vital importancia para nuestra vida, para perseverar en nuestra vida cristiana y crecer en ella. Y el tiempo que Dios nos permita estar aquí en este mundo, hay que hacerlo así, honrando a otros, a todos, amando a nuestros hermanos, temiendo a Dios y honrando al Rey o a la autoridad. Y al hacer esto, estaremos dando un testimonio correcto, como hijos de Dios. Que Dios nos ayude, hermanos, en estos mandamientos en nuestra vida. Puestos de pie, por favor. Y si hay algo que debas corregir en tu vida, corrígelo con su ayuda. Que si Dios te ha mostrado en esta tarde ya, en esta casi tarde, que debes respetar a otros mejor, en lugar de burlarte de ellos, de tratarlos mal, corrige eso entonces. Que debes demostrar más el amor a tus hermanos, demuéstralo con hechos. Que te estás alejando del temor a Dios y estás coqueteando con el pecado, corrige eso. Que si estás dando lugar a crítica constante, a burlas hacia la autoridad, a apodos, corrige eso. Detecta, identifica en qué áreas debemos mejorar en nuestra vida como hijos de Dios para dar un mejor testimonio. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por estos mandamientos que son importantes, necesarios en nuestra vida cristiana.
Ayúdanos a sujetarnos a ellos con tu ayuda, porque vienen de ti, y que por medio de ellos, Padre, demos un testimonio correcto como hijos tuyos, para glorificarte, también para que otras personas te conozcan. Gracias te damos por tus bendiciones. Bendice al pastor Samuel, bendice esta iglesia, a los hermanos, a los diáconos, a aquellos que están sirviendo, Señor, y a aquellos que están creciendo en su vida. Ayúdales también a perseverar y dar un testimonio correcto como hijos tuyos. Gracias te damos por todo, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen su lugar. Gracias, Señor. Gracias. Primera de Pedro 2 o 1. Ya me confundí. 2:17. ¿Qué dice, hermanos? Honrar a todos, amar a nuestros hermanos, temer a Dios, honrar a Dios. Y una vez más, honrar a todos, amar a nuestros hermanos, temer a Dios, honrar al Rey. Que no se nos olvide, hermanos, estos 4 mandamientos que debemos de estar buscando, ¿verdad? Poner en práctica en nuestras vidas, que sea una realidad, hermanos, y más ante la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo está cerca. Dice también Pedro, ¿verdad? Y en una de sus cartas dice que estando en espera de estas cosas, de la venida de nuestro Señor Jesucristo y todos los eventos proféticos que la palabra de Dios nos habla y nos muestra, dice: procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y hemos visto hoy, ¿verdad?, parte de eso, cómo lo podemos lograr, hermanos. Y vamos a alabar y glorificar a Dios. Gracias, pastor. Gracias por la predicación, por el mensaje de esta enseñanza. Y vamos a, hermanos, entonar, antes de cerrar la transmisión, el himno Viene otra vez. Nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo viene, hermanos, por su iglesia. Ese es el evento profético que estamos aguardando. Y ojalá, hermanos, primeramente Él nos ayude, que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados, porque no hemos guardado estos mandamientos y otros. Puestos en pie, hermanos, vamos a entonar este canto. Viene otra vez. Ante los ángeles con dulce voz, ante los hombres con sonora voz, Cristo vendrá, nuestro Rey vencedor. Cristo vendrá otra vez. Viene otra vez, viene otra vez. En gloria viene al mundo otra vez. Viene otra vez, viene otra vez. Él viene pronto a reinar. Ven en la tierra los aires y el mar, grandes señales cumpliéndose ya, todo indicando que pronto vendrá nuestro glorioso Señor. Viene otra vez, en gloria viene al mundo otra vez. Viene otra vez, Él viene pronto a reinar. Todos los muertos en Cristo saldrán, de sus sepulcros de alegres irán, para encontrar a su Rey vencedor. Cristo vendrá otra vez. Viene otra vez, en gloria viene al mundo otra vez. Viene otra vez, Él viene pronto a reinar. Ven en las nubes, oh buen Salvador, ven a la tierra glorioso a reinar. Ven que tu iglesia te espera, Jesús. Cristo vendrá otra vez. Viene otra vez, en gloria viene al mundo otra vez. Viene otra vez, Él viene pronto a reinar. Pueden tomar su lugar, hermanos. Gracias por esta promesa que tenemos de parte de nuestro Señor. Una vez más, hermanos, Primera de Pedro, se me olvida, Primero de Pedro 2:17. 17, ¿no? 17. ¿Qué dice, hermanos? Honrad a todos,
temer a Dios, honrar al Rey. Estamos orando, hermanos, por el pastor Carlos López, ¿verdad? Por su esposa que no pudo estar, Valen, ¿verdad? Que el Señor pueda seguirlos ayudando, que pueda seguirlos usando en su ministerio, allá en Betel, ¿verdad? En cada una de las áreas a las cuales ellos están a cargo, y también por la iglesia Betel, para que el Señor les siga bendiciendo y también la siga usando. Y bueno, despedimos a nuestros hermanos que están en la transmisión. Vamos a nosotros a continuar con nuestro programa aquí, pero esperamos que muy pronto puedan estar con nosotros aquí de manera presencial. Les mandamos un fuerte abrazo.